Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Este tema es una continuación de la semana anterior, donde habíamos llamado el tema como el obrero es digno de su salario. Como ven, la semana anterior en la predicación se nos fue el audio. A la mitad de la predicación nos quedamos sin audio. Hoy hemos corregido ese problema y traemos la segunda parte. Como dijimos, el tema se llama El obrero es digno de su salario. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santo eres, Señor. Lucas capítulo 9, misión de los 12 discípulos. Versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Gloria a Dios. Como ven, hasta este versículo nos quedamos en el versículo 3 de Lucas 9. Y de allí en adelante se nos fue el audio. Y esta es la continuación de la predicación anterior. El obrero es digno de su salario. Como ven, Dios nos hizo un encargo y está en Mateo 28, versículo 19, donde Dios nos dice: id a las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les mandé que guardaran. Y en Marcos 16:15 dice la palabra de Dios: id a todas las naciones a predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Como dijimos en la predicación anterior, Dios nos dio dones para sus discípulos, para aquellos que creen en Cristo Jesús, para aquellos que su fe está en Cristo Jesús, para aquellos que la fe en Cristo Jesús no ha caído, que no han negado la fe en Cristo Jesús. Y como dijimos también, Cristo Jesús murió en esa cruz, murió por nuestros pecados, murió por nuestras enfermedades. Y Cristo Jesús en esa cruz pagó la ley por nosotros, esa ley que Dios les impuso al pueblo de Israel, esa ley que tenía cargas pesadas, que ni aún el pueblo de Israel pudo con esas leyes. Cristo Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, por nuestra fe en Cristo Jesús, no tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer alguna parte de la ley. Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Ahora en Cristo Jesús tenemos libertad para servirlo sin hacer ninguna parte de la ley, porque aquel que quiera hacer alguna parte de la ley y no cumple otra parte de la ley es transgresor de toda la ley completa, y esa ley que había anteriormente los llevaba hacia la muerte. Ahora en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. A aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús, aquellos que reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y como ven, Dios nos hizo un encargo de que fuéramos a las naciones, de que fuéramos por todo el mundo a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, todo aquel que hace la voluntad de Cristo Jesús, es su discípulo. Los primeros discípulos fueron los 12 discípulos que Jesús llamó y posteriormente los llamó apóstoles.
Hoy en estos días hay discípulos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está de que nosotros vayamos por el mundo a ser discípulos. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús es discípulo de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es discípulo de Dios. Todo aquel que deja todo por servir a Cristo Jesús es su discípulo. Dice la palabra de Dios: aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, hermana, a su mujer, hijos e hijas, no puede ser mi discípulo, ni aun aquel que no aborrece su propia vida. El que no carga mi cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y también dice la palabra de Dios: aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Como ven, hay condiciones para ser discípulo de Cristo Jesús. No cualquier persona puede ser discípulo de Dios, porque aún el diablo cree en Cristo Jesús. Lamentablemente, el diablo no hace la voluntad de Dios, hace su propia voluntad. Y aún así hay muchas personas que no hacen la voluntad de Dios, hacen la voluntad del diablo, hacen lo que el diablo les pone en su mente, eso es lo que hacen. Desobediencia hacia Dios, eso es lo que hacen. Jesús nos hizo un encargo de que fuéramos por todas las naciones a anunciar el evangelio de Cristo Jesús, que fueran por las naciones a anunciar las nuevas buenas de Cristo Jesús, que fueran por las naciones a anunciar el reino de Dios. Es el encargo número 1 que nos hizo Dios: ir por todas las naciones a anunciar el evangelio de Cristo Jesús, a anunciar el reino de los cielos, a anunciar a Cristo Jesús, que Cristo Jesús ya viene y vendrá por su pueblo, por aquellos que hicieron su voluntad. Y aquellos que no hicieron su voluntad se quedarán a tribulación, se quedarán a este mundo a sufrimiento. Y como dice la palabra de Dios, Dios a los discípulos les hizo un encargo: que no llevaran sandalias, que no llevaran alforja, que no llevaran bolsa, que no llevaran pan, alimentos, que no llevaran dinero y no llevaran bastón, bordón, que no llevaran nada cuando fueran a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y esto era de casa en casa, de ciudad en ciudad. No es abrir un templo, hacer una iglesia y estar en 4 paredes. Y como dijimos, con un púlpito, con un micrófono, con luces, con aire acondicionado, con cámaras de video, con sillas, con varios cuartos, cuartos para guardería, para cuidar niños, con cuartos de estudio, estar cómodamente dentro de 4 paredes. Eso no es ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y dice la palabra de Dios que el discípulo es digno de su salario. Y aquí el salario, la palabra de Dios no lo está llamando como dinero. El salario lo está llamando como alimento. Alimento, comida, pan, un vaso de agua, un vaso de leche, un plato de arroz, un plato de lentejas, un plato de carne, un pescado, alimentos, no dinero. Como dice la palabra de Dios, el dinero es la raíz de todos los males. Y como ven, aquí en la palabra de Dios, no les estaba exigiendo Dios a los discípulos que pidieran dinero de casa en casa, de ciudad en ciudad. Eran alimentos, comida. Vamos a leer esto más adelantito. Para allá vamos. Gloria a Dios. Versículo 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios afirma de que los discípulos que creyeron en Cristo Jesús
En ese tiempo eran los primeros 12 discípulos que después Cristo los llamó apóstoles. Hoy nosotros somos discípulos. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo Jesús, porque llevamos su palabra. Yo llevo la palabra de Dios, llevo el Evangelio de Cristo y aunque no estoy en una iglesia, en estos momentos estoy en mi casa, en mi habitación, en mi cuarto que es para predicar. Hice un cuarto especialmente para predicar, para llevar la palabra de Dios. Y yo no cobro por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dio un trabajo. Hace como 30 años, Dios me dijo en un sueño, Miguel, ¿quieres trabajar? Y yo en el sueño le dije a Dios, sí, quiero trabajar. Y en esa ocasión que no tenía trabajo, ya casi tenía el año que no trabajaba, cuando Dios me dijo, Miguel, ¿quieres trabajar? Me llovieron trabajos y tuve la dicha, la satisfacción de escoger el trabajo que yo quise, porque en ese momento me llovieron trabajos por todas partes y en todas partes querían que trabajara. Me mejoraban el sueldo de aquella parte donde trabajaba yo antes y decidí trabajar en el gobierno. Escogí un trabajo del gobierno y ese trabajo Dios me lo dio. Y porque Dios me dio un trabajo, en estos días ya estoy jubilado, ya no trabajo, pero trabajo llevando la palabra de Dios y no hago mercadería de la palabra de Dios, no vendo la palabra de Dios. Al contrario, esta palabra de Dios, gracias a Dios que me da sustento, puedo mandarla por todo el mundo, por todas las naciones, a todos los países que hablan el idioma español. Les mando estas predicaciones y con el dinero de mi sueldo, el dinero de mi trabajo, de mi sustento, yo mantengo este ministerio que Dios me dio. La mayoría de las veces que hago las predicaciones, mando esas predicaciones a todo el mundo, como dije, donde hablan español. Y ese dinero lo pongo de mi bolsa, del trabajo que Dios me dio en agradecimiento a Dios, porque Él me dio la vida y me dio este trabajo. Y también hay algunas personas que les ayudo económicamente, algunas personas que no pueden trabajar y me piden ayuda y también los ayudo. ¿Por qué? Por agradecimiento a Dios y por tener amor hacia Dios y tener amor hacia las personas. Ni vendo la palabra de Dios, ni hago mercadería de la palabra de Dios, ni monetizo la palabra de Dios en YouTube. No necesito monetizar la palabra de Dios. Con el sueldo que Dios me dio, gracias a Dios, vivo y llevo la palabra de Dios y ayudo a la persona que yo pueda, sin vender la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, mejor es dar que recibir, pero yo no me pongo como otras personas. Mejor es dar que recibir para que me den a mí, ni me pongo como Dios para que me den a mí, sino agarro el consejo del apóstol Pablo, mejor es dar que recibir, dar al pobre, dar al menesteroso, dar al necesitado, al que anda en la calle pidiendo limosna, al que necesita ayuda, darle a esas personas. Y cuando ayudamos a nuestro prójimo, entonces Dios nos bendice. Y le doy gracias a Dios por mi trabajo que me dio. Y le doy gracias a Dios por la palabra que me da. Y porque yo antes de conocer a Dios no tenía nada. Ni siquiera sabía hablar, ni siquiera sabía leer, ni siquiera sabía expresarme. No era nadie. Estaba yo seco, esquelético, sin conocimientos. Pero ahora le doy gracias a Dios porque poco a poco me ha levantado. He conocido a Dios. He sentido el Espíritu Santo de Dios. He conocido los dones de Dios. No cualquier persona tiene dones. No cualquier persona que va a la iglesia y se sienta tiene dones. No cualquier persona que predique la palabra de Dios tiene dones. No cualquier persona que se llama o se dice ser llamado apóstol o se dice ser llamado profeta tiene dones. Los dones los recibimos
por medio de nuestra fe en Cristo Jesús y por nuestra obediencia hacia Cristo Jesús. Recibimos los dones de Dios y hay promesas de Dios para aquellos que tienen a Cristo Jesús. Recibiremos el Espíritu Santo de Dios y también recibiremos dones de Dios para llevar su palabra, para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y hoy, en estos días, vemos que los dones están escasos. No hay personas que sanen a los enfermos, no hay personas que hagan milagros, no hay personas que echen fuera demonios, no hay personas que sanen. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque hoy en día la palabra de Dios se ha convertido en mercadería. Abusan de la palabra de Dios y predican la palabra de Dios a conveniencia del predicador o de la persona que está llevando la palabra de Dios. Niegan a Cristo Jesús, están negando la fe en Cristo Jesús, porque aún se van al Antiguo Testamento, aún se van sobre la ley del diezmo, y muchos exigen el diezmo y defienden el diezmo como perros y no sueltan el diezmo y engañan a los hermanos con Malaquías capítulo 3. Malditos sois toda la nación, porque todos me habéis robado. Traer las ofrendas y los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando todo esto fue para el pueblo de Israel, solamente para los israelitas y exclusivamente los diezmos para la tribu de Leví, porque no alcanzaron heredad. Y como dijimos anteriormente, Cristo Jesús unió a los dos pueblos, al pueblo de Israel y al pueblo de los gentiles, que éramos nosotros, anulando o aboliendo la ley de los mandamientos que nos era contraria a nosotros. Y Cristo Jesús abolió la ley en esa cruz. Por su sangre somos libres de hacer la ley. Y como dijimos, muchas personas aún hacen la ley, aún se van sobre la ley del diezmo y están negando a Cristo Jesús. Por eso hoy hay muchos débiles en la fe. Por eso hoy en la mayoría de las iglesias no hay sanaciones, no hay dones, no hay milagros. No pueden echar fuera a demonios por la desobediencia hacia Dios, por la falta de fe. Y lo vamos a leer más adelante. Santo eres, Señor. En Lucas capítulo 6 vemos que había discípulos, los primeros discípulos, pero Jesús después los llamó apóstoles. Y hoy sigue habiendo discípulos. Yo soy discípulo porque creí en Cristo Jesús, porque estoy llevando la palabra de Dios a todas las naciones, a países de habla española, de habla hispana, y porque no estoy vendiendo la palabra de Dios. Como dije, pongo de mi bolsa para llevar la palabra de Dios. En la mayoría de las predicaciones llevo la palabra de Dios a todas las naciones, en obediencia a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A los discípulos Dios los llamó apóstoles. Hoy en día, discípulo y apóstol son sinónimos, pero bíblicamente solamente hay 12 apóstoles que fueron los primeros 12 discípulos y que Jesús posteriormente los llamó apóstoles. Esos son los 12 apóstoles. Hoy en día, como dije y dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente, nos manda a ser discípulos. Ese es el principal encargo de Cristo, ir por el mundo, ir por las naciones, a ser discípulos, a predicar el Evangelio de Cristo Jesús.
Es el encargo número 1, ir a ser discípulos. Dios no nos hizo este encargo. Haz una iglesia y enciérrate en 4 paredes y cobra el diezmo y cobra las ofrendas y que te lo den con dinero. Ese encargo es nulo. Vamos a leer la palabra de Dios. A los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Como ven, aquí están los nombres de los 12 discípulos, que posteriormente Jesús los llamó apóstoles. Gloria a Dios. Y aquí vamos a leer a dónde iban esos apóstoles a predicar la palabra de Dios. Apóstol y discípulo, que hoy en día más bien son discípulos. El encargo de Dios es de que fueran a todas las naciones, de ciudad en ciudad y de casa en casa. No era encerrarse en un cuarto, en una pared, en una iglesia, con 4 paredes y allí predicar la palabra de Dios. Era ir de ciudad en ciudad, casa por casa. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios es estricta. La palabra de Dios se obedece, no se manipula ni se cambia la palabra de Dios. Para ser bendecidos, se ocupa cumplir la palabra de Dios para ser bendecidos. Vamos a ver a dónde fueron esos apóstoles a predicar la palabra de Dios. Y más bien, aquí vamos a leer dónde fue el apóstol Pablo a predicar la palabra de Dios. No estuvo quieto en un cuarto, en una iglesia con 4 paredes, sino que la misión era de que fuera por todas las ciudades. Vamos a ver a cuántas ciudades fue el apóstol Pablo. En gloria a Dios. El apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros principales y un viaje posterior a Roma en calidad de prisionero, donde difundió el evangelio por el Mediterráneo y fundó numerosas iglesias en Asia Menor y Grecia, fortaleciendo las comunidades cristianas ya establecidas. Sus rutas incluyeron lugares como Chipre, Filipos, Corinto y Efeso, siendo un periodo de gran extensión geográfica y un ejemplo de fe y valor a pesar de los peligros. Primer viaje misionero que nos marca aquí esta información que fue en el año 46-48 después de Cristo. Acompañantes Bernabé y Juan Marcos. Ruta desde Antioquía de Siria hacia el sur. Como ven, aquí recorrió varias ciudades desde Antioquía de Siria hacia el sur, recorriendo Chipre y regiones de Asia Menor como Panfilia, Pisidia y Licaonia. Objetivo: establecer nuevas comunidades cristianas en estas áreas. Segundo viaje misionero fue en el año 49 al 52 después de Cristo. Acompañantes Silas y Timoteo se unieron más tarde. Ruta: viajó por Galacia y Frigia, llegó a Éfeso. Se dirigió a Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, donde pidió un discurso en el Areópago, y Corinto antes de regresar. Objetivo: fortalecer las iglesias fundadas y predicar en nuevas ciudades. Tercer viaje misionero fue en el año 53 al 57 después de Cristo. Ruta: se centró en Éfeso, donde permaneció alrededor de 3 años, antes de viajar por Macedonia y Acaya. Objetivo: consolidar las iglesias previamente fundadas en estas regiones. Viaje a Roma en el año 59 al 60 después de Cristo. Contexto: Pablo fue trasladado a Roma bajo custodia romana después de su arresto en Cesarea Marítima. Acontecimientos: durante el viaje naufragó en la isla de Malta, pero finalmente llegó a Roma, donde pasó 2 años en arresto domiciliario esperando su juicio. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, el apóstol Pablo no permaneció en un solo lugar, no permaneció en una iglesia que él fundó, porque anteriormente sí había iglesias, y también la Biblia las llama a esas iglesias como sinagogas.
que son sinónimos. Iglesia y sinagoga son sinónimos. Y Pablo no dijo, aquí me quedo en una iglesia, en 4 paredes, cómodamente, donde haya micrófonos, donde haya púlpito, donde haya sillas, donde haya luces, donde haya aire acondicionado. Y si no había aire acondicionado, abría una ventana y ya le pegaba el viento, no tenía calor. Pablo decidió sufrir, decidió dar su vida por el Evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue apedreado por llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Fue también azotado, fue encarcelado, fue preso por llevar la palabra de Dios. Y aún al apóstol Pablo le hicieron juicio también por llevar la palabra de Dios. Tuvo juicio por llevar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo fue uno de los últimos apóstoles que llevaron la palabra de Dios, que sufrieron por llevar la palabra de Dios, que anduvo de ciudad en ciudad, de país en país, de casa en casa, llevando el Evangelio de Cristo Jesús, no cobrando ningún dinero, ni pidiendo alimentos, no pidiendo nada, porque el apóstol Pablo dice que el que quiera comer, que trabaje. Y el apóstol Pablo no quiso ser carga para la iglesia, no quiso ser obstáculo para el evangelio. Él, de ese honor que tenía, de ese privilegio que tenía, porque dice la palabra de Dios, el obrero es digno de su alimento, pero la palabra de Dios nos está hablando de aquel obrero que camina, que no lleva bolsa, que no lleva zapatos, que no lleva túnicas, que no lleva bolsa, alforja, que no lleva bordón, no lleva dinero, no lleva pan ni alimento, y va de casa en casa, caminando, recorriendo casas, recorriendo caminos, recorriendo ciudades, países. Y dice la palabra de Dios, el obrero es digno de su salario, pero la palabra de Dios está hablando de ese salario como alimento. Ya casi vamos a ver ese versículo. Y el apóstol Pablo renunció a ese derecho que tenía como apóstol de tener un salario por llevar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo no quiso ser obstáculo al evangelio de Cristo Jesús. Y como vemos, hoy hay mucho obstáculo hacia el evangelio de Cristo Jesús. En la mayoría de las iglesias viene un hermano nuevo e inmediatamente le quieren cobrar el diezmo. Inmediatamente se van a la ley del diezmo y se creen israelitas. Y el que pide el diezmo se cree levita. Y pone el versículo de Malaquías, capítulo 3. Malditos sois toda la nación, porque todos me habéis robado. Traer el diezmo, traer los alimentos hacia mí, al alfolí, y hay alimento en mi casa. Cuando esos diezmos, esas ofrendas, eran para la tribu de Leví, porque no alcanzaron heredad. Y esa ley Dios solamente se las impuso al pueblo de Israel, no se las impuso a las naciones vecinas, solamente fue para el pueblo de Israel. Y como dice la palabra de Dios, hoy hay mercadería de la palabra de Dios. Hay mucho pastor asalariado, hay mucho lobo rapaz vestido de oveja, que trasquilan a la oveja, que no tienen piedad, no perdonan a la oveja, no perdonan al rebaño. Y por eso hoy vemos que no está la presencia de Dios en las iglesias, ni el Espíritu de Dios está en las iglesias. Y como vemos, no pueden sanar a las personas, no hay milagros en las iglesias, ni pueden echar demonios fuera. ¿Por qué? Porque hay desobediencia, hay avaricia y hay mercadería de la palabra de Dios. Gloria a Dios, santo eres Señor. Seguimos leyendo. Lucas capítulo 10, misión de los 70. Después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad
y lugar donde él había de ir. Como ven, esos 70 hombres que el Señor Jesús designó fueron discípulos a llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Y lo llevaban donde podían, de casa en casa, de ciudad en ciudad. Y obedecían a la palabra de Dios. No llevaban bolsa, alforja, zapatos, túnicas, dinero, bolsa, alimentos, bordón. No llevaban nada en el camino. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Ya vamos a ver cuál es ese salario del obrero. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Como ven, hay pocos obreros que quieren ir al campo a trabajar. Y esos obreros, la Biblia los está llamando como discípulos. ¿Por qué? Porque hay un encargo de Dios de que los discípulos que creyeron en Cristo Jesús fueran a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un encargo de Dios, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero hay condiciones que Dios pone de que esos obreros anden de casa en casa, de que no lleven nada para predicar, vayan sin nada y que reciban el salario en cada casa que entren, donde el padre de familia les abre la puerta y los puede alimentar con comida. Ese es el salario que marca la Biblia. Seguimos leyendo. Versículo 3. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Gloria a Dios. Como ven, había una comisión de Dios hacia los discípulos de que fueran a llevar el Evangelio de Cristo Jesús por todas las naciones, casa por casa. Y como dijimos, Dios les encargó que no llevaran nada por el camino, bolsa, alforja, alimentos, túnica, calzado, dinero, nada. Y que al entrar a esa casa comieran de todo lo que les dieran, porque el obrero es digno de su salario. Y ese salario no es dinero, no es dinero para el obrero. Dios nunca pidió que fueran de casa en casa a pedir dinero, ni a pedir el diezmo, ni a pedir ofrendas. El obrero es digno de su alimento, de todo lo que les den en esa casa, alimentos, que coman de lo que les den en esa casa. El salario es el alimento, es el sustento que tenemos para vivir. Por eso Dios, conociendo cómo iba a estar la iglesia en estos tiempos, cómo iba a haber mercadería, cómo iba a haber lobos rapaces, cómo iba a haber pastores asalariados, nunca les hizo el encargo de que fueran de casa en casa y pidieran dinero, porque hoy en día
la raíz de todos los males es el dinero. El dinero contamina a mucha gente. El dinero echa a perder a mucha gente. Por el dinero, mucha gente se pierde y por el dinero, mucha gente va al lugar del sufrimiento, al lugar donde estará el diablo, al lugar donde estará la bestia, al lugar donde estará el falso profeta, al lugar donde estarán todos aquellos que desobedecieron el Evangelio de Cristo Jesús, todos aquellos cuyo nombre no estuvo escrito en el libro de la vida. Por eso Dios no les mandó que pidieran dinero, porque sabe la avaricia del hombre, sabe Dios que el hombre se contamina por el dinero, que el dinero hace cambiar al hombre y que por el dinero iba a haber perdición de muchas personas. Por eso les pidió que entraran de casa en casa y que comieran de todo alimento que les dieran, ya sea un plato de lentejas, un plato de frijoles, un pollo frito, aún carne asada, cualquier tipo de carne, cualquier tipo de legumbres, cualquier tipo de granos, tortillas, un vaso de leche, todo tipo de alimentos. El obrero es digno de su salario, no es de dinero, es alimentos. Y bien dice la palabra de Dios que hoy pocos obreros hay. ¿Por qué? Porque nadie quiere salir al campo a sufrirle, nadie quiere pagar el precio, nadie quiere dejar su casa, su esposa, su mamá, su papá, hermanos, hermanas, aún su propia vida. Todos quieren estar cómodamente en cuatro paredes alrededor y con un techo y con un aire acondicionado y con un micrófono y con varias cámaras de video y con un púlpito y con varias sillas y si es mejor con una multitud de hermanos cómodamente encerrados en un cuarto y estar pidiendo dinero y estar pidiendo ofrendas cuando Dios no mandó que pidieran dinero. Hoy en día hay iglesias, pero la palabra de Dios nos manda a que ofrendemos. Vamos a leerlo más adelantito. Y dice en la palabra de Dios, cada quien dé como propuso su corazón, no con tristeza ni con dolor, porque Dios ama al dador alegre. Hoy en día para la iglesia son ofrendas. Lo que el hermano quiera dar, no por obligación, puede dar una ofrenda, ya sea poquito dinero o mucho dinero, lo que sea el corazón del hermano, de la persona que se congrega. Y hoy en día vemos en la mayoría de las iglesias que manipulan la palabra de Dios y hablan de historias de hombres prósperos que fueron ricos para engañar al hermano, para hacerles creer que si ellos también diezman o ofrendan, también ellos se van a hacer ricos y van a ser bendecidos por Dios. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Vamos a ser bendecidos cuando obedecemos a Dios, cuando somos buenas personas, cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Entonces somos bendecidos. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, cuando obedecemos a Dios, somos bendecidos. Pero si andamos en la rapiña, si andamos en la iniquidad, si andamos en el pecado y ofrendamos y diezmamos, ese dinero no nos sirve para nada. Dios no nos va a bendecir, ni mucho menos vamos a ser salvos por dar un diezmo y dar una ofrenda. Vamos a ser bendecidos si obedecemos a Dios en todo. Si somos buenas personas, tenemos amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y como dijimos, por eso hoy en día no hay dones. Las iglesias están secas, esqueléticas, raquíticas, faltas de Dios y falta de la presencia del Espíritu Santo. No hay dones, no hay milagros, no hay sanaciones, no hay nada por la desobediencia y porque la palabra de Dios se manipula para obtener ganancias deshonestas. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor.
No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Comed lo que os pongan delante. Ven, la palabra de Dios habla de comida. No habla de que entran en una casa y pidan dinero. Es comida. El alimento es el salario del obrero por llevar la palabra de Dios casa en casa. Para las iglesias son ofrendas. Lo vamos a ver más adelante. Son ofrendas para la iglesia, no son diezmos, porque la ley quedó abolida por Cristo Jesús. Pero para el obrero son alimentos para todo discípulo que creyó en Cristo Jesús. Seguimos leyendo la palabra de Dios. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Gloria a Dios. Como ven, Dios nos dio dones para sanar a los enfermos, pero solamente aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que verdaderamente son discípulos de Dios, que no cobran por la palabra de Dios, que no engañan a las personas con otro evangelio diferente al de Cristo Jesús, que no llevan otra doctrina diferente a la de Cristo, aquellos que aman a Dios y aman a Cristo. Dios les da dones para que sanen y para que echen fuera demonios. Repetimos otra vez este versículo. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Gloria a Dios. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero eso sabed que el reino de Dios ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10. El regreso de los 70. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria a Dios. Como ven, por ser discípulos, por creer en Cristo Jesús, aún Dios nos da autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, y nos da autoridad para echarlos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y como dice la palabra de Dios, muchos se regocijan de tener poder para echar fuera esos demonios o esos espíritus inmundos. Pero lamentablemente va a haber personas que aún conserven sus dones, pero esas personas cambiaron de camino, andaban en el camino de Dios, de Cristo, pero torcieron su camino y ya no van hacia el camino de Dios, andan en la desobediencia. Y algunas personas pudieron haber conservado esos dones y por sus hechos que hicieron lo malo, y entonces su nombre fue borrado del libro de la vida. Debemos andar en el camino de Dios, debemos andar en obediencia para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. No toda persona que va a la iglesia, no toda persona que se sienta en las sillas, no toda persona que predica la palabra de Dios, no toda persona que dice ser llamado profeta o dice ser llamado apóstol estará en el reino de los cielos, ni tampoco muchas personas que hicieron milagros, sanaron personas, echaron fuera demonios. También va para ellos. Más bien esa palabra va para ellos. Muchos de esas personas, su nombre fue borrado del libro de la vida por andar en la desobediencia.
por andar en la rapiña, por andar en el robo, por andar en la mentira, por desobedecer a Dios. Hicieron grandes cosas, hablaron la palabra de Dios, Dios los usó y llevaron la palabra de Dios con denuedo, con poder, hicieron grandes milagros, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, aún hicieron grandes señales, pero cambiaron su camino, torcieron la palabra de Dios, llevaron otro evangelio, llevaron otra doctrina que no era la de Cristo Jesús. Entonces su nombre fue borrado del libro de la vida. Por eso debemos andar en el camino de Dios. Debemos siempre buscar a Dios con oración, con obediencia, para que Dios nos mantenga en el camino de Dios y para que Dios nos siga usando y para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Santo eres, Señor. Primera Corintios capítulo 9. Los derechos de un apóstol. Versículo 9. No soy apóstol. Nos paramos aquí en esta palabra. El apóstol Pablo se está refiriendo, no soy apóstol. Nos está haciendo una pregunta, no soy apóstol. No está preguntando, no soy sacerdote, no soy obispo, no soy pastor, no soy ministro, no soy profeta, no soy evangélico, predicador. Nos está preguntando, no soy apóstol. Que ya dijimos que apóstol y discípulo son sinónimos y el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. Pero hoy hay discípulos. Todo aquel que cree en la palabra de Dios es discípulo de Dios. Seguimos leyendo. No soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Gloria a Dios. Como ven, el apóstol Pablo nos está preguntando, no soy apóstol. Y también nos está preguntando, ¿acaso por llevar la palabra de Dios, por ser apóstol, ser llamado apóstol, que ahorita nosotros somos discípulos? Porque Dios a los discípulos los llamó apóstoles y porque en la palabra de Dios los apóstoles fueron aquellos que Jesús los llamó. Y hoy en día nosotros somos discípulos por haber creído en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice, no soy apóstol, no tiene el derecho de comer y beber como un apóstol. El apóstol Pablo no nos está diciendo que como apóstol él pueda tener el derecho de recibir dinero monetariamente, dinero en monedas, dinero en billetes, dólares para las personas que vivan en los Estados Unidos, pesos mexicanos para las personas que vivan en México y para otros países en otras denominaciones. Pero el apóstol Pablo no nos está hablando de dinero, nos está hablando de alimento. ¿Acaso él no tiene derecho de comer y beber como apóstol por llevar el evangelio de Cristo Jesús? Seguimos leyendo la palabra de Dios. Santo eres, Señor. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Como ven, el apóstol Pablo nos está diciendo que él como apóstol tiene derecho de recibir comida y alimentos por llevar la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo ha renunciado a este derecho para no ser obstáculo al evangelio. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando de alimento. Hoy vemos cómo la palabra de Dios se transgrede, se cambia, se manipula a conveniencia del predicador. Muchos predicadores omiten muchos versículos de la Biblia para que el oyente no se entere de la verdad y para poderlos exprimir, para poderles sacar jugo, para vender la palabra de Dios, para hacer mercadería de la palabra de Dios. Así como Cristo no cobró ni una moneda por llevar el evangelio, no cobró ni una moneda por sanar un enfermo, por echar fuera un demonio. Al contrario, Cristo Jesús se metió en problemas con los maestros, los intérpretes de la ley, con los fariseos, por ayudar y sanar a las personas en día de reposo, en el séptimo día. Cristo Jesús se arriesgó a que lo apedrearan, se arriesgó a que lo desecharan, se arriesgó a que lo mataran antes de su muerte, sanando a los enfermos en día de reposo, echando fuera demonios en los días de reposo. Y no les cobró ni un peso, ni les dijo, ahora te cobro 2 pesos porque lo hice en un día de reposo y porque mi vida está peligrando y porque me pueden meter a la cárcel, porque me pueden apedrear, aún me pueden matar por hacer algo ilegal en el día de reposo. Cristo Jesús no cobró $1 ni un peso mexicano. Y el apóstol Pablo, a pesar de que él dice que como apóstol tenía derecho de todo alimento y de toda bebida, pero el apóstol Pablo renunció a ese derecho para no ser obstáculo al evangelio. Y hoy vemos que hay mucho obstáculo para que las personas se congreguen, porque cuando una persona nueva va a la iglesia, lo primero que le piden es el diezmo, y si no le piden el diezmo, le piden las ofrendas. Y el predicador, el pastor, está dale, 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 y da el diezmo, y da el diezmo. Y si no das el diezmo, vas a ser maldito. Y si das el diezmo, entonces Dios te va a bendecir. Pero esos predicadores, esos pastores, no les hablan que la paga del pecado es la muerte, y tampoco les hablan que Cristo Jesús anuló la ley en esa cruz por la muerte de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, anuló la ley y que Cristo nos hizo libres de la esclavitud, del yugo de la ley. No les hablan que hay un cielo, que hay una nueva Jerusalén, y aquellos cuyo nombre no está escrito su nombre en el libro de la vida no serán salvos, que muchas personas cuando mueren van a ir al infierno por andar en el pecado, por andar en la desobediencia, por andar en la idolatría, por andar en el pecado haciendo lo malo. Y tampoco les hablan que sin santidad no verán a Dios. Y tampoco les hablan que Cristo vendrá por su pueblo, por aquellas personas que fueron justas,
que hicieron la voluntad de Dios, por aquellas personas que no anduvieron en el pecado, que no anduvieron en la desobediencia, por aquellas personas que no negaron la fe en Cristo Jesús. Por este motivo hay muchas falsas doctrinas, muchas doctrinas que no llevan hacia el camino de Cristo, que no nos llevan hacia el camino del redil de Cristo Jesús, ni tampoco nos llevan hacia el camino de la salvación, porque la salvación no es por obras, la salvación es por nuestra fe en Cristo Jesús y también es por nuestra obediencia hacia Dios, hacia Cristo. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que aquellas personas que anuncian la palabra de Dios, que anuncian el Evangelio de Cristo Jesús, vivan del Evangelio. Pero la palabra de Dios no nos está llamando a vivir del dinero, nos está llamando de lo que las personas de su buena voluntad nos dan, que son alimentos, un plato de comida, ya sea de frijoles, de arroz, sopa, un plato de carne, un plato de pollo frito o pollo asado, un vaso de avena, un vaso de leche, un pan, comida, alimentos, bebidas. Eso es vivir del Evangelio. Aquellos que anuncian la palabra de Dios para los discípulos, para aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Y hoy en día, para las iglesias son ofrendas. Vamos a verlo más adelantito. Ya mero llegamos a ese tema. Gloria a Dios. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Gloria a Dios. Como ven, aquí el apóstol Pablo renunció a este derecho que tenía de vivir del Evangelio. Y el apóstol Pablo nos llama a que seamos imitadores de él, así como él es imitador de Cristo. Y nosotros debemos imitar a Cristo, debemos llevar el Evangelio sin cobrar dinero, sin vender el Evangelio, sin ser tropiezo hacia el Evangelio para ganar el mayor número de almas para Cristo. Hoy en día muchas personas no vienen al Evangelio de Cristo Jesús porque saben que si van a una iglesia, lo primero que les van a pedir son los diezmos y las ofrendas, y los van a trasquilar, y los van a rapar, y los van a dejar pelones, y les van a exigir los diezmos y el dinero. Y hay algunas personas que conocen la palabra de Dios y dicen, para que me roben, para mantener a ladrones, para que el pastor se haga rico, mejor no voy a la iglesia, me quedo en mi casa. Y hay algunos que dicen, mejor ayudo a aquella persona que anda en la calle, al indigente, ayudo al pobre, ayudo al necesitado, ayudo al huérfano, a la viuda, a aquel que no tiene dinero. Y aún muchos hacen bien, porque por ayudar a nuestro prójimo tendremos recompensas. Habrá borregos y habrá cabras, habrá borregos que ayudaron al necesitado, al pobre, al hambriento, que visitaron al que estaba en la cárcel, al que estaba en el hospital. Esos son los borregos y esos irán al cielo. Habrá cabras donde esas personas no hicieron bien, donde no ayudaron al necesitado, al pobre, a la viuda, al que pedía limosna en la calle,
No visitaron al que estaba en la cárcel. Esas personas son cabras y en el juicio les espera el horno de fuego por la eternidad, por ser personas tacañas, por ser personas que no ayudaron de buen corazón. Y por esa causa, por el amor hacia el dinero, porque el dinero es la raíz de muchos males. Por el dinero, muchas gentes no van a la iglesia. Hay obstáculo por ser personas para el evangelio no de Cristo Jesús. Mejor la gente se queda en sus casas, se queda viendo la televisión, se van a una fiesta, se van al cine o se van de parranda. Dicen, mejor ese dinero me lo gasto en otras cosas, o me lo gasto en alimentos, o ayudo al pobre, al necesitado. Pero no van porque hay obstáculo hacia el evangelio, por la pedidera de dinero, porque no predican la palabra de Dios, porque hay falsas doctrinas, hay falsos pastores, hay falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles que ya se corrompieron y venden la palabra de Dios. Hay mercadería de la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. En gloria a Dios. Como ven, el apóstol Pablo prefirió renunciar a ese derecho que tenía de vivir del Evangelio. Y la Biblia no nos está llamando a que los apóstoles tenían derecho a vivir de que la gente les diera dinero o les dieran diezmos o ofrendas. La palabra de Dios nos está llamando para que esos apóstoles recibieran alimentos, fueran alimentados con comida. Ese era su sueldo, ese era su salario, la comida. Pero el apóstol Pablo prefirió mantener su galardón predicando el evangelio gratuitamente, no ser obstáculo para la iglesia, no ser carga para la iglesia. El apóstol Pablo puso el ejemplo, trabajando con el sudor de su frente, ganándose el pan diariamente con el sudor de su frente y aún ayudando a personas. Dice la palabra de Dios, y lo está hablando el apóstol Pablo, mejor es dar que recibir. Y el apóstol Pablo puso el ejemplo, dando a las personas necesitadas, no pidiendo a las personas, no diciendo mejor es dar que recibir y poniéndose en el púlpito o poniéndose frente a las personas. Mejor es dar que recibir y poniéndose como si fuera él Dios y que a él le dieran. Al contrario, él lo dijo para que diéramos a nuestro prójimo, al hambriento, al desnudo, para que lo cubriéramos con vestido, al que pide limosna, al necesitado, a la viuda, al pobre, al huérfano, para que nosotros diéramos al necesitado, no que le diéramos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se puso como ejemplo, él ayudó al necesitado. Y hoy en día vemos en las iglesias que es todo lo contrario del apóstol Pablo. Piden para que a ellos se les den, y aún piden diezmos, y aún piden ofrendas, y todas las ganancias son para ellos. No comparten al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano, al hambriento. No cubren con vestido al desnudo. Hay avaricia y mercadería en la palabra de Dios. Y como dije al principio, esta palabra de Dios la predico aquí en mi casa. La estoy predicando en mi cuarto de estudio, porque esta palabra de Dios no se puede predicar en las iglesias. En cualquier iglesia que vaya, si uno predica esa palabra de Dios, si uno habla del diezmo, habla de las ofrendas, habla uno de que el obrero es digno de su salario,
le paran a uno la predicación y después ya no lo dejan predicar a uno. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay desobediencia, en las iglesias hay avaricia, hay mercadería de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque las iglesias mejor le dan preferencia que predique una persona pagana, una persona mundana, una persona que ande en el pecado. ¿Por qué lo dejan predicar? Porque está con el pastor, porque apapacha al pastor, porque le dice, pastor, qué grande eres, pastor. No hay nadie como usted, pastor, porque les dan diezmos. Algunos tienen buenos trabajos y les dan buen diezmo. Algunos les dan buenas ofrendas. Y como dice la palabra de Dios, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y el que más ofrenda y el que más diezma es el que ponen en el púlpito, es el que ponen a dirigir, es el que ponen a predicar, aunque esa persona ande en la desobediencia, ande en el pecado, aunque esa persona sea mundana, no haya dejado las cosas del mundo, no haya dejado las fiestas, no haya dejado los cumpleaños, no haya dejado las parrandas, no haya dejado las mentiras, la mala palabra, no haya dejado la desobediencia, pero por la cantidad que dan de diezmos, de ofrendas, entonces lo suben al altar, lo suben al púlpito y lo suben a dirigir y lo suben a predicar. ¿Por qué? Porque están al lado del pastor, del predicador. Si el pastor es un pastor mundano, un pastor pagano, un pastor que roba por la palabra de Dios, están con el pastor y aún lo alaban y aún lo halagan y todos son cómplices de llevar otro evangelio diferente, otra falsa doctrina, doctrinas que no nos llevan hacia la salvación ni van por el camino de Cristo Jesús. Por eso hoy en día la palabra de Dios está transgredida y como dijimos, hoy en día el Espíritu Santo de Dios no está en las iglesias y no hay sanaciones, no hay milagros, ni echan fuera demonios, ni hay dones por la desobediencia y por la avaricia que hay en la palabra de Dios. Santo Señor. Nos vamos al libro de Hechos capítulo 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Tremenda palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que se levantarán hombres perversos, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y hoy vemos que hay avaricia en la palabra de Dios, venden la palabra de Dios, transgreden la palabra de Dios. Estamos en tiempos peligrosos. Hoy no podemos confiar en el hermano, ni podemos confiar en el pastor. Debemos confiar en la Biblia, debemos leer la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender la palabra de Dios, para poder interpretar la palabra de Dios y para que nadie nos engañe. Dice la palabra de Dios que de nosotros mismos se levantarán hombres perversos manipulando la palabra de Dios, transgrediendo la palabra de Dios. Y esto hay en estos tiempos. Pocas iglesias de sana doctrina. Muchas iglesias que se dicen de sana doctrina venden la palabra de Dios, manipulan la palabra de Dios, omiten muchos versículos de la Biblia para que los hermanos no sepan que Cristo nos redimió de la ley, que ahora en Cristo Jesús, por nuestra fe, somos libres de hacer la ley, que Cristo Jesús
nos libertó de la esclavitud del yugo de la ley. Mucha palabra lo omiten. Y dice la palabra de Dios que los mentirosos tendrán su paga en el horno de fuego que arde para siempre por la eternidad. Y también los ladrones tendrán su paga en el horno de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos, donde van a estar muchos pastores, muchos predicadores, evangélicos, profetas, apóstoles y aún hermanos que se dejaron llevar por esas falsas disoluciones de los predicadores. Por eso debemos leer la palabra de Dios. El reino de los cielos no es para los cobardes, ni para los flojos, que no buscan a Dios, que no hacen lectura de la palabra de Dios, que no ayunan, que no oran. El reino de Dios es para los valientes, y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aquellas personas que pelearon la batalla, aquellas personas que leyeron la Biblia, aquellas personas que se pusieron a orar en su casa, ya sea media hora, 1 hora, 2 horas o 6 horas, pero oraron todos los días en su casa. Aquellas personas que buscan a Dios, que dejan su vida pasada, dejan el pecado, dejan el mundo, dejan las tradiciones del mundo, dejan todo por seguir a Cristo, toman la cruz de Cristo y van en pos de Cristo. Por aquellas personas que dejaron todo por servir a Cristo, por aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, para esas personas es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para los pecadores, no es para los que se sientan en la iglesia y salen de la iglesia y se van al mundo y se van al pecado, se van a la desobediencia. El reino de los cielos es para aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón. El reino de los cielos es para aquellos que obedecen la palabra de Dios. El reino de los cielos es para los valientes y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Santo eres, Señor, gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 6, el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Gloria a Dios. Repetimos este versículo. Versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Como ven, la palabra de Dios no nos está llamando para que los apóstoles hayan pedido dinero. Y la palabra de Dios en este versículo, que es en el libro de Segunda de Tesalonicenses, versículo 8, nos dice la palabra de Dios que no comimos el pan en balde de nadie, sino que los apóstoles, el apóstol Pablo, trabajó día y noche para su sustento, para no ser gravoso para la iglesia, ni hacia las personas. Y como lo leímos anteriormente, el apóstol Pablo renunció a este derecho para no ser obstáculo hacia el evangelio de Cristo Jesús. Y ya dijimos que hoy en día hay mucho obstáculo hacia el evangelio de Cristo Jesús. Se vende la palabra de Dios y hay mercadería de la palabra de Dios. Hay lobos rapaces que no perdonan al rebaño y por avaricia hacen mercadería de la palabra de Dios. Santo eres, Señor. Versículo 9. No porque tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Gloria a Dios. Y también hay otro versículo del apóstol Pablo donde nos dice
Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y aquí también en este versículo, que es otro, nos está diciendo el apóstol Pablo que él renunció a este derecho de vivir del evangelio y se puso de ejemplo para que imitemos al apóstol Pablo, para que no cobremos por llevar la palabra de Dios, para que no hagamos mercadería de la palabra de Dios, para no ser falsos pastores, para no ser pastores asalariados. Quiero decirles, yo no soy pastor, ni soy profeta, ni soy apóstol. Yo me considero un siervo inútil de Dios. Soy un siervo de Dios que lleva la palabra de Dios y que no hace mercadería de la palabra de Dios. Y si puedo, ayudo a una persona, los ayudo monetariamente, personas que están necesitados, personas que no pueden trabajar, que tienen discapacidad, si puedo, los ayudo. Y si hay una persona en la calle, también, si traigo dinero en ese momento, los ayudo. Pero nunca ando pidiendo dinero. Jamás pienso vender el Evangelio de Cristo Jesús. Y el día que venda el Evangelio, el día que pida diezmos, el día que pida ofrendas, entonces ya no estoy bendecido por Dios. Entonces soy maldecido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios al que llama lo sustenta. Dios al que llama no tiene por qué tener necesidad, no tiene por qué pasar malos momentos, sino Dios al que llama lo sustenta. Dios abre puertas para que a esa persona que Dios lo llamó no le falte nada, para que tenga todo, para que tenga dones, para que tenga salud, para que se pueda parar, para que tenga voz, para que pueda llevar la palabra de Dios, para que no tenga necesidades. Pero al que no llamó Dios, ese tiene necesidades, tiene problemas y el dinero que le llega a esa persona no le alcanza para el sustento de su vida diaria. Por eso anda pidiendo dinero, andan pidiendo diezmos y ofrendas, andan vendiendo la palabra de Dios. Y Dios no está con esas personas, con los mercaderes de la fe. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios no hace exclusiones de personas. La palabra de Dios es para todos, para mí, para el predicador, para el pastor, para el evangelista, para el profeta, para el apóstol, para el hermano. La palabra de Dios es para todos y la palabra de Dios nos exhorta a que todos trabajemos, a que todos comamos nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Así como el apóstol Pablo trabajó y no fue gravoso para las personas ni para la iglesia, no fue obstáculo para la iglesia. El apóstol Pablo nos exhorta a que lo imitemos, a que seamos como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos llama a trabajar, a que no estemos ociosos en nuestra casa sin hacer nada, sino a que estemos ocupados trabajando. Aún para aquellos que llevan el Evangelio de Cristo Jesús, que trabajen. El que quiera comer, que trabaje, que no esté ocioso en su casa. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Segunda Corintios capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte,
para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra ganancia. Santo eres, Señor. Como ven, aquí, después de la muerte de Cristo Jesús, se anuló la ley por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La ley fue anulada. Y aquí el apóstol Pablo nos está llamando a que demos ofrendas. Y dice el apóstol Pablo, cada quien dé como propuso su corazón, no por necesidad, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cada uno seremos bendecidos de acuerdo a nuestra ofrenda. Al que ofrenda poco, poco va a ser bendecido. Al que ofrenda mucho, mucho va a ser bendecido. Y esas ofrendas son para los santos y para el mantenimiento de la iglesia, para los gastos de la iglesia. Hoy en día, las personas que son llamadas por Dios, las personas que aman a Dios, obedecen la palabra de Dios, no niegan la fe en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos llamó a trabajar con nuestras manos. Y el que quiera comer, que trabaje. Y el que quiera su iglesia, que la atienda. Por eso Dios nos dio nuestras manos para trabajar. Y sí es posible abrir una iglesia, un templo, y abrirla con el sustento que Dios nos dio, con nuestro salario. Hacer la iglesia y aún pagar los gastos de la iglesia. Pero lamentablemente muchas personas se aventuran a abrir iglesias con la esperanza de vender la palabra de Dios, con la esperanza de sacar ganancia, de sacar provecho de la palabra de Dios. Por eso, hoy en día la iglesia está torcida, está contaminada. No hay frutos en la iglesia. Vemos iglesias raquíticas, iglesias flacas, esqueléticas, donde no hay salvación, donde no hay dones, donde no está el Espíritu Santo de Dios, ni tampoco está Dios en esas iglesias, por la desobediencia. Cristo Jesús es nuestro pastor y nada nos faltará con Cristo Jesús. Cristo Jesús dio la vida por nosotros y no hay otro pastor de pastores más que Cristo Jesús. Cristo Jesús es la puerta, no hay otra puerta fuera de Cristo Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas y Cristo Jesús dio la vida por nosotros, para aquel que cree en Cristo Jesús, para aquel que tiene fe en Cristo Jesús. Entonces, nuestros pecados son perdonados. Entonces, por nuestra fe en Cristo Jesús, tendremos la vida eterna. Cristo Jesús no tiene necesidad de nada, no tiene necesidad de dinero, no tiene necesidad de comer, de alimentos, de un pan, de un vaso de leche,
de un plato de lentejas, de un plato de frijoles. Pero nosotros sí tenemos necesidad de Jesús, de Cristo, tenemos necesidad de Dios y también tenemos necesidad del Espíritu Santo para que nos dirija, para no caer en el margen de error. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 5:12, al que tiene al Hijo tiene la vida, al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te invito a que tengas a Cristo Jesús en tu corazón. Te invito a que creas en Cristo Jesús para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.